Con el alcalde del municipio Latillo de Caracas, David Smolansky, estamos abordando el entorno de la gestión municipal, pero también cómo esto se puede proyectar al trabajo de la dirigencia política, de la gerencia pública a escala nacional. Hay cosas, por ejemplo, que me llaman la atención de estos municipios. El caso de Latillo, supe un caso de una familia que tenía 30 años viviendo en una de estas parcelas rurales, unos portugueses de muchos años viviendo allí, y un buen día llegó alguien, una supuesta dirigente comunal, diciendo que eso está expropiado porque se iba a convertir en alguna otra cosa. Llevan 3 años en ese conflicto y los viejitos, que son los que viven, una pareja de ancianos ya, tuvieron un impacto inclusive de salud muy grave. Esto me lleva a una reflexión. El totalitarismo no es algo solamente impuesto de arriba hacia abajo, sino también puede emerger de abajo hacia arriba. Y volviendo a la primera pregunta sobre la anarquía que muchos temen pueda ser presa de Venezuela si no hay salidas claras, ¿esto cómo ustedes creen que podría ser trabajado, lidiado, buscar una conciliación, buscar el diálogo? En fin, ¿qué prevén? ¿Qué ven ustedes? Hoy en Venezuela tenemos un cóctel explosivo, ¿no? Ajá. Con varios ingredientes. Empecemos por los ingredientes de carácter social. La inseguridad, que para mí es el principal problema que hoy tenemos los venezolanos, donde después de 16 años han asesinado a más de 220.000 ciudadanos, una cifra que supera a muchos países que hoy están en conflicto armado o que tienen algún tipo de guerra civil. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, tenemos una inflación que muchos proyectan este año que puede llegar hasta el 200%, hay quienes dicen que puede ser hasta una hiperinflación. Venezuela seguramente por tercer año consecutivo será la inflación más alta del mundo. Además de eso, una escasez promedio del 30%, pero que en algunos rubros como medicina, algunos alimentos y hasta repuestos vehiculares llega al 80%. Entonces ya de por sí eso pone una situación muy complicada, porque lo más sagrado que tiene cualquier ciudadano, que es el derecho a la vida, no está garantizado. Y lo que más le puede afectar a una familia, que es el bolsillo y el estómago, es decir, la inflación y la escasez, también está siendo seriamente afectado. Pero además de eso, tenemos una situación muy, muy delicada en cuanto a la garantía de los derechos humanos y por eso ha habido tantos pronunciamientos de la comunidad internacional recientemente, gobiernos, partidos políticos, ONGs, personalidades, expresidentes, más recientemente la declaración de Panamá, después de la Cumbre de las Américas, donde más de 30 expresidentes y jefes de gobierno se pronunciaron en relación a cómo no se estaba garantizando los derechos humanos en Venezuela y cómo estaba habiendo discriminación, persecución y represión, que hoy hay casos de presos políticos, de tortura, cómo se ha pronunciado el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura. Entonces, hoy, definitivamente, este modelo de Nicolás Maduro no solamente está seriamente cuestionado a nivel internacional, sino, como ya tú decías anteriormente, tiene un alto nivel de rechazo y desaprobación. Está en el rango entre el 70-80%, de los más altos en décadas para cualquier gobierno en Venezuela. Que hemos venido trabajando nosotros desde Voluntad Popular, desde hace más de un año. Nosotros hemos dicho por la calle del medio que se necesita salir de Nicolás Maduro y que la Constitución nos plantea, y valga la redundancia, vías constitucionales, vías legales y siempre bajo una metodología pacífica y no violenta para generar un cambio de modelo. La Constitución, por ejemplo, te plantea la renuncia. La Constitución te plantea, por ejemplo, una enmienda constitucional donde puedas acortar el periodo presidencial. La Constitución, por ejemplo, te plantea el referéndum revocatorio, del cual yo no soy amigo en lo absoluto, porque creo que es una de las mayores trampas que tiene la Constitución. Y te plantea también... ¿Por qué una trampa? Bueno, porque tienes que sacar más votos de lo que sacó Nicolás Maduro o quien esté en el cargo con los cuales fue electo presidente. ¿Me explico? Entonces la abstención juega en contra en su No solamente la abstención juega en contra, pero realmente es un esfuerzo titánico lo que hay que hacer, sea Maduro o sea quien sea el presidente, pues, ¿no? Pero también está la que hemos nosotros venido impulsando y la que hemos ya recolectado cerca de 700.000 firmas, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que en lo particular es la que pues, he venido trabajando en los últimos meses. Primero porque está bañada en pueblo, hay que sacar... o hay que levantar, perdón, 2.832.000 firmas. Y llevan 700. Y llevamos cerca de 700.000 cuesta arriba, firmas. pues llevan casi un año en esto. Tenemos 6 meses en esto. Recuérdate que también está atravesado unas elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática y posteriormente unas elecciones a la Asamblea Nacional. Pero lo importante es que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene fecha de vencimiento, así que nosotros tenemos ya parte de la tarea adelantada. ¿Qué es lo que me gusta a mí de la Asamblea Nacional Constituyente? Que para nosotros refundar la República
no solamente dependemos de un cambio del Ejecutivo Nacional, aquí están desmoronadas todas las instituciones, por ende están desmoronados todos los poderes públicos que lamentablemente desde hace rato dejaron de ser independientes y hoy están sometidos a la voluntad y al interés del Ejecutivo Nacional. Y un principio elemental, un principio esencial de cualquier sistema democrático es la autonomía de los poderes públicos, empezando por el Poder Judicial, que es el principal operador de este modelo. Pero también tenemos un poder electoral viciado y tenemos un poder legislativo inclusive distorsionado después de esta famosa ley de circuitos electorales, donde uno puede tener una amplia mayoría de votos, pero no necesariamente se refleja en una mayoría de diputados. Por eso hemos ido trabajando en una Asamblea Nacional Constituyente, que si logramos entonces, por la vía constitucional, legal, pacífica, no violenta, generar un cambio de modelo, ¿verdad? Eso nos llevaría a una transición. Y la transición, cuando uno estudia procesos en otros países, sea de la región o sea Europa, tienen 3 elementos esenciales para que sean exitosos. Una transición debe ser, en primer lugar, pacífica, porque si está en una transición violenta, ya no es una transición, es una ruptura. En segundo lugar, una transición debe tener un elemento fundamental que es justicia. Y la justicia no es de la revancha, sino la justicia que se imponga a la impunidad, que es lo que hoy lamentablemente está afectando al venezolano, que tenemos más de 90% de impunidad. Y en tercer lugar, y es algo que a mí en mi formación política lo he tenido presente y que así además el movimiento estudiantil se dio a conocer en 2007, la reconciliación nacional, es decir, el reconocimiento al otro. Nosotros no podemos pretender que aquí si el día de mañana sale Nicolás Maduro y sale todos quienes están en el Palacio de Miraflores y entra un nuevo gobierno, habrá muchos venezolanos que seguirán simpatizando con Maduro o con lo que es el socialismo del siglo XXI o con lo que es el chavismo. Y a esas personas se les debe reconocer. Eso es una muestra de pluralismo y eso es lo que es la democracia. Por eso, y perdóneme que me extienda en esta respuesta, que es un tema que definitivamente es muy importante, por eso cuando fui invitado al Palacio de Miraflores hace un año, le decía a Nicolás Maduro, usted se jacta de decir que en Venezuela hay democracia y usted va por los países del mundo diciendo que en Venezuela hay democracia porque es que ha habido 19 elecciones desde que la revolución bolivariana comenzó. Bueno, decir que la democracia son solamente elecciones es un concepto muy vago, muy mediocre, muy básico. La democracia, y especialmente la democracia moderna, es mucho más que elecciones. Garantía de los derechos humanos, garantía de los derechos civiles, libertad de expresión, que la libertad de expresión es un derecho humano, ¿verdad? Pero tienes que tener derecho a la información también. Exactamente, derecho a la información, que los periodistas accedan a la fuente oficial. Separación y autonomía de los poderes públicos, respeto a las minorías, y cuando hablo de minorías étnicas, raciales, religiosas, ideológicas, transparencia en la gestión pública. Todos esos elementos en Venezuela no existen, están muy frágiles, por eso es difícil hablar de democracia. Y al final en Venezuela... ¿Y qué te dijo Maduro? Bueno, me votó, me dijo que me fuera del Palacio de Gobierno. Y pues se molestó, pues. Más que antes de eso yo le he dado toda una propuesta de seguridad ciudadana. Pero más allá de este tema, que por eso en Venezuela no se puede hablar de democracia, porque no hay garantía de los derechos humanos, porque se persigue quien piense distinto, porque los periodistas no tienen acceso a la fuente oficial, porque el Poder Judicial está controlado. En Venezuela al final se reduce este tema, y cuando digo reducir no lo digo de manera despectiva, sino al contrario, de una manera que se entienda aún más nuestras libertades. Las libertades en Venezuela están completamente limitadas. Si una familia decide no salir una noche porque la pueden secuestrar o porque la pueden asesinar, su libertad de desplazamiento está siendo seriamente amenazada. Si usted tiene 1, 2, 3 años trabajando y tiene sus ahorros, pero tiene que decirle al gobierno para dónde va, cuánto tiempo va a pasar afuera y con quién va a ir, y entonces para que le autoricen unas divisas que son bien limitadas, su libertad económica está siendo limitada. Si usted va a ir al abasto, a la bodega, al supermercado, y resulta que le están racionando los productos, tiene que hacer cola, su libertad económica, su libertad de elección está siendo seriamente limitada. Si usted agarra un control de la televisión y empieza a pasar canal por canal y ve que muchos medios por miedo se autocensuran, o peor aún, los medios del Estado que se mantienen con impuestos de todos los venezolanos, sirven a una parcialidad política, sirven a una facción política, su libertad de informarse, su libertad de expresión, su libertad de enterarse está siendo limitada. Entonces las libertades políticas, económicas, de movilización, de desplazamiento, de expresión en Venezuela están seriamente limitadas, y por eso, si la Constitución nos permite generar un cambio de gobierno, nosotros hemos venido llevando esa propuesta, y fíjense cómo ha tenido que reaccionar el gobierno, con violencia. Porque cuando un gobierno de carácter autoritario, como dice la Iglesia Católica aquí en Venezuela, de vocación autoritaria, tiene amenaza de que por la gente de salir del poder, lo único que le queda es la violencia para preservarlo. Vamos a volver sobre este escenario en breve. Conversamos con David Smolansky, alcalde del municipio Latillo de Caracas. En breve regresamos con Análisis Venezolano.
Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.